Salvador tan admirable, es mi amigo Jesús, como un cordero inmolado, en mi lugar murió, oh sí, en mi lugar murió. Consolador, consejero, Espíritu Santo de Dios, fuimos esclavos perdidos, ciegos y Él nos tocó, oh sí, ciegos y nos tocó. Eres el Dios que alabamos, eres el Dios que adoramos, glorificarte queremos, eres el único Dios, oh sí, tú eres el único Dios. Padre infinito y eterno, fiel a los tuyos serás. Somos llamados tus hijos, inmerecido honor, oh sí, inmerecido honor. Eres el Dios que alabamos, eres el Dios que adoramos, glorificarte queremos, eres el único Dios, oh sí, tú eres el único Dios. Eres el Dios que alabamos, eres el Dios que adoramos, glorificarte queremos, eres el único Dios, oh sí, tú eres el único Dios. Conocemos los atributos de Dios y cantamos a Dios y le alabamos a Dios cuando decimos que Dios es eterno, Dios es todopoderoso, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es santo y Dios es justo. Y la Biblia nos habla una y otra vez de la justicia y del derecho de Dios. Por ejemplo, Salmo 133, versículo 5 dice: Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. O Isaías 61, 89. Yo, Jehová, soy amante del derecho. O también en Isaías, capítulo 30, versículo 18. Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Entonces, la justicia de Dios. Sabemos que Dios es justo, pero ¿qué es la justicia de Dios? Según el diccionario, la justicia es el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Y todos nacemos con este sentido. Y desde nuestra niñez, todos hemos dicho, eso no es justo. Si él tiene uno, ¿por qué yo no tengo uno también? No es justo. O si me castigan a mí, ¿por qué no le castigan al otro también? No es justo.
Todos tenemos un concepto de la justicia, pero en nuestro pecado muchas veces quedamos muy lejos de la justicia divina. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? Con todos los atributos de Dios, empezamos a entender mejor a nuestro Dios cuando no solo aprendemos los principios, como los atributos de su carácter, sino cuando también vemos en acción a nuestro Dios. Porque sus acciones y sus palabras nos enseñan, nos ilustran sus atributos, como la justicia de Dios. Entendemos esto porque es igual con una persona. Si yo le digo a usted, yo soy torpe, usted va a decir, bueno, ok, él dice que es torpe. Pero si usted me ve dejar caer una taza de café, o si usted me ve tropezarme, caerme, tomar acciones torpes, entonces va a decir, sí, él es torpe. Entonces, si Dios es justo, creemos su palabra, le glorificamos y le alabamos que Dios, tú eres un Dios justo, pero ¿cómo se ve esa justicia? Entonces, hoy vamos a estudiar un ejemplo de la Biblia que nos ilustra la justicia de Dios. Y en esta serie sobre personajes bíblicos, ahora no vamos a ver a un solo personaje. Vamos a ver a 5 hermanas. Todos estos 5 personajes. Le invito a ir conmigo a Números 27. Números 27. ¿Quiénes eran estas 5 hermanas? Mahla, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. No son personajes famosos o conocidos, pero es interesante cuando estudiemos la Biblia, un libro como Números, estos libros del Antiguo Testamento que muchas veces mencionan muchos nombres, y Dios destaca solo a ciertas personas y nos da un ejemplo de esos personajes. Es por una razón muy importante, porque había muchos personajes, muchas personas en esta historia de Israel, el pueblo de Dios. Y conocemos a Moisés y a Josué. Pero aquí, en Números 27, Dios destaca a 5 hermanas. Vamos a leer esta historia. Números 27, versículos 1 al 11. Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Mahla, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió, y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia, por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Versículo 5. Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés, diciendo: Bien dicen las hijas de Zelofead. Les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: Cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de éste será, y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó
a Moisés. Entonces, tenemos aquí una historia muy interesante. Y este ejemplo, no de un solo personaje, este ejemplo de Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, nos ilustra la justicia perfecta de Dios. Oremos y después vamos a estudiar esta historia. Padre, gracias porque tú eres un Dios justo. Tú amas el derecho. Ahora enséñanos de tu justicia. Ayúdanos a nosotros a ser personas más justas y más rectas en nuestra vida. Y que podamos glorificarte, siendo justos, justificados en Cristo y por Cristo, justos en nuestro andar y en nuestra vida y en nuestras relaciones con otras personas. Y pedimos esto en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Entonces, esta historia de estas 5 hermanas nos ilustra la justicia perfecta de Dios. Y vamos a ver 3 puntos de la justicia de Dios. Entendemos otra vez que Dios es justo, pero ahora vamos a observar cómo obra Dios en justicia perfecta. Y en primer lugar, el primer punto es este. En la justicia de Dios, nadie es insignificante ante los ojos de Dios. Nadie es insignificante ante los ojos de Dios. Y este punto es importante porque es nuestra queja muchas veces cuando decimos que la vida o la sociedad o el mundo no es justo. Cuando yo digo eso no es justo, es porque yo pienso que alguien está dando más honor, más estima, más privilegio a otra persona que a mí. Ante Dios, nadie es insignificante. Y sabemos esto aquí en primer lugar porque Dios, a través de su siervo Moisés, en este libro de Números, Él nombra a estas 5 hermanas. Dios no tenía que dar los nombres de las hermanas, venían en el nombre de su padre, Zelofehad. Y aquí, escribiendo Números, el siervo de Dios hubiera podido decir simplemente las 5 hijas de Zelofehad vinieron e hicieron esta petición. Pero Dios da sus nombres, el Espíritu Santo, inspirando a su siervo, da estos 5 nombres: Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, que es importante porque no solo dependen del nombre de su padre y de su posición en el pueblo de Israel. No, Dios también las ve a ellas como individuos, porque ellas también son su creación. Y es aún más importante porque son mujeres. Y una parte de su petición o incluso de su queja es que por ser mujeres no reciben lo justo. Y bueno, entendemos eso en muchas sociedades, en toda la historia. Muchas veces la mujer recibe una parte o recibe una posición injusta. Entonces, Dios aquí las nombra y las presenta siendo mujeres, siendo las hijas de este hombre israelita, y Dios da sus nombres. ¿Qué significan los nombres de estas 5 hermanas? Los nombres nos da una idea de lo que los padres tenían en mente cuando nació el hijo o la hija. Mala, el primer nombre aquí de la primera hermana, significa débil. ¿Quién sabe por qué fue una experiencia difícil para la madre de Mala cuando dio a luz? O tal vez era una niña físicamente débil, pero nos recuerda algo, que es un individuo con sus experiencias, su pasado y su familia. Noa significa descanso. Y quién sabe, tal vez el padre y la madre tenían en mente el descanso que Dios había prometido a su pueblo. Ogla significa perdiz, una perdiz. Entonces, algo de la naturaleza que se les ocurrió a los padres. Milca significa reina.
¿Cuántos padres no le dicen princesa o reina a sus hijitas? Tirsa, que es probablemente el único nombre que reconocemos o que usamos de nuestros días, Tirsa significa deleite. Deleite. Entonces, no sabemos exactamente las razones por las cuales el padre y la madre de Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa escogieron estos nombres. Pero vemos que probablemente tenían algo en el pasado, alguna experiencia en la familia, alguna razón personal por la cual nombraron a sus hijas así. Y eso nos recuerda simplemente, sin conocer todo el trasfondo de la familia, nos muestra que son individuos, amados por Dios. Dios no tenía que mencionarlas por nombre, pero lo hizo. Y también vemos que nadie es insignificante ante los ojos de Dios, porque su causa aquí es escuchada. Dios ya había establecido la ley de herencia, y la vamos a leer en Deuteronomio más tarde. Y vienen estas mujeres y dicen, nosotros queremos reclamar algo, nosotros queremos una herencia también, por nuestro padre que murió y por nosotras. Y Dios no tenía que escucharlas, Moisés no tenía que escucharlas. Y cuando pensamos en los líderes humanos, los reyes, los emperadores, ¿cuándo van a escuchar a un pobre o a 5 hermanas que no tienen una posición de importancia, que tienen una petición, quizás una queja, que podría parecer algo en contra de la ley ya establecida? Pero Dios es justo, Dios es misericordioso y las escuchó. Y versículo 5 nos dice que Moisés llevó su causa delante de Jehová. Entonces, nadie es insignificante ante los ojos de Dios. ¿Usted se siente insignificante? ¿Usted se siente solo o sola en el mundo? ¿Usted se dice a veces, nadie me conoce, nadie sabe lo que yo estoy padeciendo? ¿Usted piensa, yo no soy importante? O peor, ¿ha pensado usted alguna vez, yo no debo seguir viviendo? No merezco la vida. Bueno, usted no es insignificante para Dios, porque Dios es nuestro creador. Y si Dios me creó a mí, y si le creó a usted, es por un propósito divino. Entonces usted no es insignificante ante los ojos de Dios. No crea esas mentiras que muchas veces nos inventamos. Que soy insignificante, no tengo valor, no hago nada importante en la vida. No, usted no es insignificante ante los ojos de Dios. Y si usted tiene una petición, como estas hermanas, si usted incluso tiene una queja, si usted piensa que algo en la vida no es justo, acérquese a Dios. Nadie es insignificante ante los ojos de Dios. El segundo punto que vemos aquí, en cuanto a la justicia de Dios, es que Dios quiere bendecir a todos en sus planes soberanos. ¿A qué me refiero? Otra vez, hablando de los reyes y de los emperadores de este mundo. Y no es para criticarlos o juzgarlos, todos somos malos y perversos. Pero si pensamos en los reyes y emperadores y presidentes y líderes de este mundo, ¿por qué son líderes? ¿O para qué utilizan su poder y su posición y su justicia? Ellos trabajan para tener más poder, para establecerse más en su posición, para resistir a sus amigos. No están buscando normalmente a incluir a otros en su plan, a menos que sea favorable a su plan egoísta. Pero el plan de Dios no es así. El plan de Dios
sí es para que Dios sea exaltado y glorificado, y eso es correcto porque Él es Dios. ¿A quién más vamos a exaltar? Pero también su plan incluye a toda la humanidad. Dios le dijo a Abraham que quería bendecir a todos, a todas las naciones de la tierra. Dios quiere bendecir a todos en sus planes soberanos. Y eso lo vemos en la creación. Si Dios nos creó, lo hizo en amor, lo hizo para bendecirnos, para que pudiéramos disfrutar de una relación íntima con Él. Y es evidente aquí también en esta historia, donde el plan de Dios se está haciendo más y más claro, que Dios quiere bendecir a su pueblo Israel. ¿Pero por qué? ¿Es porque Dios quiere excluir a todos los demás? No. No, acabo de decir cuál era la promesa de Dios para Abraham. Y era la misma promesa para Isaac y para todos los israelitas. Sí, hay bendición para Israel, para que Israel sea de bendición a todo el mundo. Y entendemos ahora, porque tenemos no solo el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento, que Dios completa este plan de bendición para la humanidad a través de Jesús, siendo un israelita, pero siendo Dios que quiere rescatar, redimir, salvar a todos. Ahora, no todos los israelitas participaban en la bendición, y no todos los seres humanos participamos en la bendición, porque los israelitas muchos resistieron y rechazaron el plan de Dios. E igual nosotros en nuestro pecado rechazamos el don de Dios en Cristo Jesús. Acepte a Jesús como su Salvador. Solo Él le puede salvar de la vida injusta, del pecado, y darle un propósito en la vida. Entonces, lo que tenemos aquí, esto de la heredad, de la herencia, si podemos ver los versículos 3 y 4 otra vez. Malca, Noa, Ogla, Milca y Tirsa están pensando en la promesa de Dios. Ellas están pensando en la tierra prometida y en las promesas de bendición que Dios había dado. Y lo vemos primero en versículo 3, porque ellas dicen, hablando de su padre, Zelofehad, él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré. ¿Se acuerda usted de Coré? Si no se acuerda, le recuerdo rápidamente la historia. Coré se levantó contra Moisés y contra Dios. Coré y los que se juntaron a él dijeron, ¿quién es Moisés? ¿Quién es Aarón, el hermano de Moisés, para ser nuestro líder? ¿Por qué nosotros no podemos también ser los líderes? Y Dios los mató, Dios los castigó muy fuerte, porque se levantaron en rebeldía contra el líder escogido por Dios, Moisés. Y así también se levantaron contra Dios. Entonces las hijas aquí recuerdan esa historia y dicen, nuestro padre no fue de ese grupo. Eso nos muestra que ellas entienden quién es Dios y qué exige Dios. Porque si su padre, Zelofehad, hubiera sido del grupo de Coré, si él hubiera sido un rebelde, él no tendría ninguna herencia en la tierra prometida. Esas personas, esas familias fueron cortadas de la bendición y del pueblo de Israel por su rebelión contra Dios. Pero dijeron, no era del grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Qué significa esto? Pues el padre, Zelofehad, no era un hombre perfecto. Tal vez ni siquiera tenía la misma fe, la misma virtud de sus 5 hijas aquí. Porque si él murió en su propio pecado, en el desierto, probablemente significa que le faltaba fe. Porque ¿qué pasó? Los israelitas salieron de Egipto, ¿sí? Pero saliendo de Egipto no les tomó mucho tiempo y casi todos, no todos, pero casi todos,
Dijeron, ¿por qué Dios nos sacó de Egipto? En Egipto comíamos mejor, aquí sufrimos. Tenían las promesas de Dios. Dios les ya había dicho que había una tierra prometida. Pero en su poca fe o su falta de fe, muchos israelitas se quejaron en más de una ocasión. Y entonces Dios dijo, esta generación perversa va a morir aquí en el desierto y no van a ver la tierra prometida, sino sus hijos o sus hijas, como Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Entonces ellas reconocen, no están deshonrando a su padre, pero reconocen su pecado, que él murió de su pecado, probablemente su falta de fe, pero no era un rebelde como Coré y los de su grupo. Y ahora ven un problema. Entienden que su padre no merece entrar en la tierra prometida, él ya murió. Pero ellas van a entrar en la tierra prometida. Entonces eso nos dice que ellas aprendieron la lección que Dios quería enseñar a su pueblo. Ellas observaron a su padre, a su incredulidad, y dijeron, no, Dios prometió esta tierra. Dios prometió bendición. Y entonces nosotras, vamos a esperar en esas promesas de Dios. Entonces, el principio aquí sobre la justicia de Dios es que Dios quiere bendecir a todos en sus planes soberanos, porque Dios es justo. Pero a veces Dios no puede bendecir, porque nosotros escogemos la rebelión. Estas mujeres, estas 5 hermanas, sí creyeron, sí querían la bendición de Dios, y por eso vienen y presentan su petición a Moisés. Danos heredad entre los hermanos de nuestro Padre. Y entonces ahora llegamos al tercer punto sobre la justicia divina que vemos ilustrada en esta historia. Y el tercer punto es este. La justicia de Dios va más allá de una ley escrita. Y vamos a tomar un buen tiempo para explicar este punto, porque es algo que necesitamos entender, y en nuestra mente caída muchas veces nosotros nos aferramos a la ley escrita, pero la justicia de Dios va más allá de una ley escrita. Como ya dije, la ley sobre la heredad ya existía, Dios mismo ya la había establecido. Si quieren verla, vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 21. Ahora, y cuando vemos aquí estos libros del Pentateuco, Levítico, Números, Deuteronomio, no es que todo sea exactamente en orden cronológico. Números nos cuenta, nos narra más cosas, más eventos, como esta situación con las hermanas. Deuteronomio nos da más las leyes, la lista y la explicación de las leyes para los israelitas, la ley mosaica. Y la ley que Dios ya le había dado, y sabemos que Dios ya le había dado esta ley a Moisés, porque están aquí al punto de entrar en la tierra prometida, y de hecho en versículo 12 de Números 27, vamos a ver que Josué es designado como el sucesor de Moisés. Entonces ya están por entrar en Canaán, en la tierra prometida. Estas hijas de Zelofead obviamente entienden cómo iba a ser la heredad y hacen su petición. Pero la ley, ¿cuál era? Deuteronomio 21, versículos 15 a 17. Si un hombre tuviera 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás. Porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Ahora, es un texto jurídico, no es necesariamente
un texto muy interesante para nosotros, pero nos muestra, y todo Deuteronomio nos muestra, cómo Dios estableció todo un sistema de leyes. Algunas simplemente son leyes sociales para que funcione bien la sociedad de las tribus de Israel. Algunas son leyes ceremoniales para saber cómo hacer los sacrificios y cómo presentarse delante de Dios. Otras son leyes morales, las leyes que no se pueden abrogar, que no deben cambiar de una sociedad o de una época a otra, porque vienen de la ley eterna de Dios. Pero en este caso tenemos una ley sobre la heredad y ya vemos destellos de la justicia de Dios en esta ley. Porque está diciendo que un padre no puede dar preferencia injustamente a un hijo contra otro. Si un hijo viene, por ejemplo, de una madre que no fue muy amada por el padre, no puede dar preferencia a otro hijo más querido. El problema para Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa es que la ley no decía nada en cuanto a las hijas. Y como ellas ya dijeron, Zelofehad no tuvo hijos varones, solo tuvo 5 hijas. Entonces, la ley tenía este vacío o dejaba esta duda, y para ellas era claro que no iban a heredar nada y que el nombre de su padre, de su familia, iba a desaparecer, porque no había un hijo. Entonces, ¿qué dice Dios? Primero vamos a pensar en esto. ¿Cómo respondemos nosotros cuando alguien nos presenta una petición y nos dicen que algo es injusto en nuestra familia, si nuestros hijos se quejan de una regla injusta, en la sociedad, cuando no nos gusta una ley? ¿Qué hacemos humanamente cuando alguien se presenta de esta manera? Pues muchas veces decimos, es la ley, es la regla, te tienes que conformar. Pero Dios, en versículo 6, y ahora estoy en números otra vez, pero en números 27, 6, Dios, Jehová, respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y de ahí en adelante, versículos 8, 9, 10 y 11, básicamente Dios modifica la ley escrita, la ley establecida, y da más explicación. Entonces, la justicia de Dios va más allá de una ley escrita. Necesitamos la ley. Toda sociedad necesita leyes. Pero no tenemos que aferrarnos siempre a la ley escrita si va en contra de lo que es justo. Si Dios mismo modificó la ley, ¿qué aprendemos? Sí, la justicia de Dios va más allá de una ley escrita, pero vamos a escudriñar este punto para entender aún más la justicia de Dios y la posición o la importancia de la ley escrita. Porque esta no es la única ocasión en que Dios mismo modifica su ley. Modificó su ley, pero en Cristo, en el Nuevo Testamento, Dios no solo modificó, sino completó y perfeccionó la ley. Y usted me dice, pero si es la ley de Dios, ¿cómo es que no era perfecta ya? Bueno, en primer lugar, tenemos esta historia aquí. Dios modificando su ley escrita para los israelitas. ¿Cómo entendemos esto? ¿Dios no es perfecto? ¿No da una ley perfecta? Sí, Dios es perfecto. Y tenemos que recordar el propósito de la ley mosaica. A eso me refiero en este contexto. El propósito de la ley mosaica nunca era, para presentar a la humanidad una ley escrita que perfecta y aplicable para cada grupo, cada tribu, cada comunidad o sociedad de seres humanos. Dios dio una ley por razones que solo entendemos al leer el Nuevo Testamento.
Dios dio una ley, en primer lugar, para ayudar a los israelitas, para ordenar su sociedad. Dios dio una ley también para enseñarles algo de su ley eterna y la ley moral. Pero eso no es todo lo que vemos en la ley mosaica. Dios dio una ley también para enseñarle a su pueblo a obedecer. Entonces, no es que la ley sea mala o ni siquiera imperfecta, simplemente que tenemos que entender su propósito. Por ejemplo, si yo les pongo una regla a mis hijos y yo les digo, tienen que acostarse a las 8:30 de la noche. Bueno, tal vez usted les dice a sus hijos, acuéstense a las 9:30, o a las 8, o a las 9. ¿Quién tiene razón? Todos podemos tener razón. No es que haya una sola manera o una sola regla por todas las situaciones en la vida. Pero si yo pongo una hora para mis hijos, si yo les digo, ok, a las 8:30, ¿por qué lo hago? Yo lo hago porque yo conozco su rutina de la mañana, a qué hora se tienen que levantar. Yo conozco su rutina de la noche. Yo conozco sus personalidades y cuánto necesitan dormir. Y yo quiero también enseñarles a obedecer. Y es muy importante, yo como padre, usted si es un padre, yo tengo que enseñarles a mis hijos, ok, no vas a entender cada regla o cada ley, no vas a estar de acuerdo con cada regla o cada ley, pero necesitas aprender a obedecer y a aceptar aunque no te guste. Y Dios también les estaba enseñando a los israelitas la importancia de obediencia. Y claro que los israelitas, como nosotros, cristianos, fallaban una y otra vez. Entonces, vamos a ir al Nuevo Testamento para entender un poco más la función y el propósito de la ley. Y recuerden, Dios completó y perfeccionó la ley en Cristo. Y eso nos ilustra más y nos ayuda a entender más cómo es que la justicia de Dios va más allá de una ley escrita. Vamos a ver Mateo capítulo 22. Mateo 22. Es un poco extenso el pasaje, pero voy a leer versículos 34 a 40 para entender todo el contexto. Aquí tenemos Jesús y unos fariseos. Los fariseos eran como usted y yo, eran como nosotros, eran muy literalistas, muy legalistas y muy perfeccionistas. Y ellos iban a decir entonces, a Jesús le iban a decir, no, pero si la ley dice así, tenemos que ser así. Bueno, vamos a ver qué dice Jesús. Mateo 22, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo Jesús? No te pierdas en los detalles de la ley escrita. Sí, es importante obedecer. Si tenemos leyes en nuestra sociedad, es importante obedecer la ley de Dios. Pero la ley escrita en sí no tiene que ser nuestra primera preocupación. La preocupación más grande tiene que ser esta. ¿Amo yo a Dios con todo mi ser? ¿Amo a mi prójimo? Pero nosotros damos excusas y nos perdemos en los detalles y somos legalistas y decimos, pues yo hice así, entonces yo estoy bien. Aunque me faltó amor. Tal vez obedecí la ley escrita, pero no obedecí la ley de amor. Segunda de Corintios 3, versículo 6. Aquí es más claro aún. Dios nos hizo ministros competentes
de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, cuando hablamos de la ley, cuando vemos algo así, que nos podría sorprender, las hijas de Zelofehad, Mala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa, hacen una petición. Es casi un tipo de queja, y Dios dice que ellas tienen razón. Entonces, ¿Dios es imperfecto? No. Dios es perfecto. Dios es justo. Nosotros somos los perfeccionistas, los literalistas. Nos aferramos a la ley escrita, somos duros, severos. Dios es perfecto. Y entonces, solo la ley de Cristo, la ley de amor del Espíritu, expresa perfectamente el corazón y el carácter de Dios. Podemos poner otro ejemplo. ¿Sabía usted que en la ley mosaica había incluso cosas que no eran realmente la voluntad de Dios? ¿Sabía usted que la ley mosaica permite el divorcio en ciertas situaciones? Aunque en realidad el divorcio es una abominación ante los ojos de Dios. Es lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento. Dios lo permitió a través de Moisés únicamente por la dureza del corazón de su pueblo Israel. Y como nosotros, como padres, toleramos a veces la inmadurez, la desobediencia de nuestros hijos, Dios, porque es perfecto y es tan justo, pero también misericordioso, Dios es amor, Él a veces nos tolera. Cuando nosotros nos aferramos a la ley escrita, en las cosas menores, Dios nos perdona mucho. Dios es justo. Y un pasaje más del Nuevo Testamento para enfatizar el punto. Mateo 22 nos enseñó cuál es realmente el núcleo, la esencia de la ley escrita. No es esta u otra regla o regulación o práctica o costumbre, no. Es el amor. Segunda de Corintios 3 nos muestra que el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, no es de la letra, sino del Espíritu. Dios nos quiere vivificar. Dios nos quiere dar vida espiritual. La letra, la ley, queda muerta. No vive y no puede dar vida. Solo nos enseña nuestra imperfección y nuestra desobediencia. Y ahora Romanos 13, versículos 8, 9 y 10. Enfatiza una vez más lo que realmente le preocupa a Dios en su justicia. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, tenemos que ser bien claros aquí. El ejemplo de Mala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa en Números 27 no nos está enseñando que podemos hacer lo que queramos, que está bien desobedecer a Dios. No, porque la ley de amor nunca nos permitirá, como dice aquí en Romanos, nunca nos permitirá cometer adulterio o matanza o decir falso testimonio. Entonces, la ley del amor excluye muchas cosas. Lo que nos enseña la historia de estas 5 hermanas es que sí hay ciertas leyes en las cuales, en ciertos contextos, cuando tenemos que pensar en el amor de Dios y la justicia de Dios, y como Dios mismo lo hizo, decir,
tienen razón. No voy a ser egoísta, no voy a ser orgulloso, no voy a insistir en la ley escrita, voy a entender lo que es justo y lo que le place a Dios. Entonces, para entender la justicia, tenemos que observar y meditar en las obras de Dios. Y esta historia nos ilustra en 3 puntos por lo menos cómo es la justicia divina. Primero, nadie es insignificante ante los ojos de Dios. Porque es más injusto para nosotros como seres humanos que cuando alguien nos aborrece, cuando alguien no nos da consideración, cuando alguien nos trata como si fuéramos insignificantes. Nadie es insignificante ante los ojos de Dios. Y en segundo lugar, Dios quiere bendecir a todos dentro de sus planes soberanos. Su bendición, Él la ofrece a usted, la ofrece a mí, la ofrece a todos. Muchos deciden rechazar esa bendición, pero Dios es bueno. Dios es justo en ofrecer sobre todo la salvación y el perdón de pecados en su Hijo Cristo Jesús. Y en tercer lugar, la justicia de Dios va más allá de una ley escrita. No es para quitar completamente la importancia de una ley escrita, no es para decir que podemos todos hacer lo que queramos, no. Pero la justicia de Dios va más allá de la ley escrita. Y la perfeccionó en Cristo, en la ley de amor. Así que el ejemplo de Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa nos ilustra que Dios es justo y que podemos acudir siempre a su justicia. No es una justicia humana, aferrada a nuestras reglas, aferrada a lo que nos conviene a nosotros, sino a la ley de Dios, la ley de Cristo. Como siempre, entonces, fijemos nuestra mirada en Cristo. Solo en Jesús hay salvación, hay esperanza y hay justicia y derecho para todos. Seamos justos entonces, porque si Dios nos ha llamado a la perfección en Él, ser justos es una parte esencial de ser perfectos, y Dios nos ha llamado a ser perfectos. Y terminamos con este versículo, Miqueas 6:8. Oh hombre, Dios, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Queremos saber lo que es bueno o lo que pide Jehová de mí? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces tengamos el espíritu de Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, y espero que se acuerden de sus nombres, pero un espíritu de fe y también de confianza en la justicia de Dios. Y seamos justos, imitando a nuestro Dios justo en todo lo que hacemos en esta vida. Que Dios les bendiga. Majestad, excelsa majestad, tributadle la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzad al Salvador, digno Señor, el vencedor. Alabar, engrandecer su santo nombre, adorar, magnificar
gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar. El Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor. Majestad, de su poder cantar, Él es creador, sustentador, gobernador. Alabar, engrandecer su santo nombre. Adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar. El Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, eterna majestad, al que era, es y siempre será. Majestad, su triunfo proclamar. Pronto vendrá, nos llevará y reinará. Alabar, engrandecer su santo nombre. Adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar. El Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor.